bueno, que corregir unos exámenes. Nada, hoy continuamos con la sesión de talleres de GeoGebra que organiza el Instituto de GeoGebra de la Comunidad Valenciana. Hemos tenido 2 talleres maravillosos con Mora y con Bernat, y hoy continuamos con Débora Pereiro, que es profesora de matemáticas, licenciada en matemáticas, profesora en secundaria, concretamente en Moaña, un pueblecito situado en la provincia de Pontevedra, en Galicia. Lleva utilizando GeoGebra 15 años, desde descubrió a Ram, Mora, Losada y compañía, y me decía que eso le abrió un mundo nuevo en la enseñanza de las matemáticas. Empezó con Cabri y posteriormente en GeoGebra, y colabora imparte formación de GeoGebra con sus compañeros de Agapema en Coruña, y elabora materiales didácticos para el alumnado. Si entráis en su perfil de GeoGebra, pues tiene las cúpulas geodésicas de 2V, 3V, tiene ahí mucho material, y este año ha hecho también una investigación sobre hojas. Y además ha ganado algún premio, ha ganado algunos premios en el día de Pi-Day, y escribe artículos en diferentes revistas. En fin, que es un honor tener a Débora. Yo la he visto en Cantabria, en los encuentros de GeoGebra, y es maravillosa. Así que nada, muchas gracias. En fin, es un honor tenerla, y muchas gracias, Débora, por apostar por los talleres de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias, Pina. Bueno, para mí es un honor estar aquí, participar en cualquier cosa que involucre GeoGebra en la enseñanza de las matemáticas, pues me gusta. No quita que me dé un poco de nervios siempre, pero bueno, soy profesora de matemáticas en secundaria, y por lo general lo que me gusta enseñar son proyectos de otros, ¿vale? Me gusta enseñar las actividades que hacen mis alumnos y alumnas con lo que yo les voy proponiendo. Pero en este caso, Pina me pidió que hablara sobre flores, y entonces lo que os voy a enseñar va a ser algo pues como si fuera un taller de GeoGebra. No estoy tan acostumbrada a esto, pero bueno, ahí va. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Vale. Bueno, pues esto. El taller va sobre construcción de flores, es decir, vamos a tratar curvas y superficies en 3 dimensiones. Y repito que yo soy profesora de secundaria, no soy de universidad, entonces, bueno, tengo mis limitaciones, ¿de acuerdo? Todos son investigaciones, pruebas que voy haciendo. Bueno, aquí he puesto un libro de GeoGebra que está en la web, ¿vale? En la que fui subiendo algunas flores, ¿vale? Que fui probando. Magnolia, bueno, el diente de león. Esta flor me la animó Juan Carlos Ponce Campuciano. Y bueno, ahí hay unas poquitas flores, mariposas. Bueno. Se ha ido la conexión. ¿Débora? ¿Qué ha pasado? ¿Débora? ¿Débora? Se ha ido la conexión. No la veo en toda la pantalla. En todo el... Es que no se le escucha, se ha caído. Como si se hubiera salido. Hola. Hola, Débora, ¿te ha salido?
salido. Sin querer cerré y me he salido. ¿Vuelvo a estar dentro otra vez? Vale, sí, estás dentro, sí. Sí. Me fueron todos ya. No. Bueno, pues... ¿Cómo? Bueno, entonces sigo. Sí. Vale. Bueno, pues disculparme, que al cerrarla... Son los nervios estos. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? No, ¿verdad? No. Ahora vamos a ver. Comparto. Vale. Bueno, aquí estaba. Perdón. Bueno, pues he estructurado el taller con 2 actividades. Una primera actividad en la que vamos a construir una flor utilizando curvas splines y utilizar las funciones en 2 variables. Y otra segunda actividad en la que construiremos la flor a partir de sus ecuaciones paramétricas. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver. Bien. Disculpadme, por favor. Bueno, lo primero va a ser poner ahí una foto en la vista 2D. Le voy a quitar un poquito de color. Sí. Vale. Y lo que voy a hacer va a ser intentar modelizar uno de sus pétalos y mediante una curva spline. Voy a situar aproximadamente la flor en el origen de coordenadas. No es necesario, pero bueno, lo voy a hacer así. Vale. Pongo la imagen de fondo y ahora voy a utilizar el comando spline que crea una curva continua y diferenciable a partir de polinomios a trocitos de polinomios. Y el procedimiento es muy sencillo. Solo tenemos que situar unos puntos por los que pasa el borde de nuestro pétalo en este caso. Y luego directamente los voy a seleccionar aquí en la vista algebraica. Me los llevo al campo de entrada. Se me ha creado una lista aquí de puntos. Y voy a utilizar el comando que me crea ya directamente la curva, ¿vale? La curva que pasa por esos puntos. Ahí está. Bien. Me puede gustar más o menos. Ahora lo modifico al gusto. Vale, y ya está, más o menos. Podríamos hacer lo mismo al otro lado. Crear otra curva del otro borde del pétalo. O en este caso voy a utilizar la herramienta simetría axial. Entonces voy a reflejar esta curva con respecto al eje X. Ahí está. Bien, y ahí tengo mis 2 curvas. ¿Vale? Vamos a fijarnos un momentito en ellas. Vamos a ver si se ve bien. Pues tremenda. Vamos a ver. Bueno, pues como veis, su ecuación es complicadísima. Voy a mover aquí una barra, ¿vale? Pero lo que vemos es que está definida como una curva paramétrica que depende de t, donde t varía desde 0 hasta 1. Los splines siempre se definen así. O sea, las curvas definidas mediante splines están así definidas. Bueno, pues ahora, una vez que ya está mi pétalo, en 2D necesitamos elevarlo para ponerlo en 3D. Entonces, para esto, vamos a ver, voy a guardar aquí. Para ello, mi propuesta es utilizar una función en 2 variables. Por ejemplo, voy a utilizar la función x cuadrado más y cuadrado paraboloide y ahora como está demasiado inclinado, lo voy a bajar un poquito. A ver, partido por 4. Venga, ya está. Me gusta. ¿Vale? Le voy a cambiar el nombre para llamarle F para no confundirme. F mayúscula. Vale, entonces ahora lo que quiero hacer es subir mis curvas por esta función. Entonces lo que voy a hacer es
como la composición de funciones, ¿vale? Voy a utilizar el comando curva de GeoGebra, vamos a ver, el primero que aparece es para curvas en 2D, aparecen dos valores de la expresión, y la segunda aparece en 3, cojo este. Bien. Lo primero que tenemos que escribir es cuál es la expresión X de mi nueva curva, ¿vale? La voy a escribir primero así, sin más. La segunda va a ser la expresión en Y. Y luego la expresión en Z, que la expresión en Z va a ser mi función f de x, ¿de acuerdo? Vale, como lo que quiero subir, lo que quiero calcular la función es de una curva, es decir, de los puntos de esta curva que se llama A, pues entonces la coordenada X va a ser la coordenada X en esos puntos de la curva, la de T, la coordenada Y del mismo modo, y la función, pues va a ser la función aplicada a justamente a estas coordenadas X, Y, que las voy a copiar y me las voy a pegar ahí. Ahí está. Bien. Y el parámetro T, que varía, vimos que el split variaba de 0 a 1, por tanto, tiene que variar obligatoriamente de 0 a 1. Ahí está, ahí tengo mi curva. Vengo aquí y la tengo levantada. Voy a hacer exactamente lo mismo con la otra. Cojo la instrucción que tenía y solo tengo que ponerle una prima, ¿vale? Porque se llama A', como la hice reflejada, pues se llamó así. Es así, muy fácil. ¿Vale? Ya está. Aquí tengo mi pétalo, que luego puedo cambiar, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Oculto la función. Voy a ocultar también estas dos curvas y los puntos. Ahí está. Vale. Bien, pues ya está. Vale, ya tenemos aquí dos curvas. Lo único que necesitamos es crear la superficie que hay entre ellas. Y para crearnos una superficie entre dos curvas se utiliza pues, una expresión que se llama, bueno, ya tenemos el comando superficie en GeoGebra, es que claro, nos lo da todo, ¿vale? Entonces utilizamos el comando superficie, todo esto lo voy a borrar, ¿vale? Porque esto es para si creamos superficies de revolución. Y ahora lo que quiero crear es una superficie entre dos curvas, es decir, una superficie reglada. Entonces, las superficies regladas tienen una expresión que es multiplicar una de ellas por un valor, la curva se llama B, y se multiplica por uno menos k la otra, que se llama en este caso C. ¿Vale? Los valores de k varían desde 0 hasta 1 y el valor de t pues depende de nuestra curva. En este caso, pues como era un spline, ¿vale? También desde 0 hasta 1. Cuando k vale 0, pues tenemos la curva C. Cuando k vale 1, tenemos la curva B y en el medio vamos teniendo todas las curvitas intermedias. Vale, ya tengo aquí, como veis, tengo aquí la curva, ¿vale? Que dependiendo si varía T o varía K, pues tenemos ahí las curvas o líneas. Bueno, pues esto ya está, ¿vale? Mirad que ha sido facilísimo. Lo que le voy a decir, bueno, ahora lo voy a poner todo bonito, ¿vale? Pero lo más difícil ya ha pasado y como veis ha sido muy fácil. Pues lo que le voy a quitar las rayitas, ¿vale? Estos son como quiero el grosor, no quiero nada. Y a ver, voy a sus propiedades. Le voy a poner, pues, si quiero otro color. Y en estilo, pues en nivel de detalle, en lugar de velocidad, ponemos calidad. Y ya está. Perfecto. Vale, ya tengo ahí. Ahí está. Tengo ahí mi pétalo y ahora solo lo único que tengo que hacer es rotarlo, ¿vale? Como esta flor tiene 5 pétalos, pues lo tengo que rotar 5 veces. Podría utilizar 5 veces 72 grados. Puedo utilizar el comando secuencia, no lo voy a hacer,
¿vale? Porque GeoGebra se me queda atascado si utilizo secuencias con funciones en 2 variables, ¿sabes? Se me puede quedar paralizado. Vale, pues nada, voy a hacer una rotación y voy a rotar mi superficie con respecto al eje Z, un ángulo de 72 grados. El sentido me da igual porque luego como lo voy a hacer completo, vale, y sigo, ¿vale? Repito que se podía hacer en una única instrucción, pero no me voy a arriesgar. A ver. Incluso estoy yendo demasiado rápido, se me puede atascar en el medio. Vamos a ver. A ver si va. Creo que ya ha ido. Bueno, pues ya está, ¿vale? Ya tengo mi flor, que me puede pesar un poquito. Ahí está, ¿vale? Y ahora solo me queda, pues, ponerle, fijaros, le voy a poner el punto C, le quito ese rótulo, la pongo de otro color, puntito, y ya tengo ahí el primer dispone, ¿vale? Vale. Y voy a ponerle una hojita, ¿vale? Y una hojita no, la hoja en la siguiente. Le voy a poner un tallo, ¿vale? Y un tallo, pues nada, podría poner un segmento o lo voy a retorcer un poquito, ¿vale? De nada, o sea, voy a coger el punto 0, 0, menos 1, esto nada, ¿vale? Y otro que sea, que se mueva un poquito, por ejemplo, 0,1, 0 y menos 2. ¿Vale? Para que no quede perfectamente recto. Ya tengo estos 3 puntos, quiero crear una curva que pase por esos 3 puntos y lo hago del mismo modo que hice el pétalo, es decir, con el comando spline. Bueno, como era el punto C, el punto A y el punto I, me lo subo, ¿vale? Y ahora voy a crear aquí ya directamente, lo voy a escribir, ¿vale? El spline que pasa por esa vista. Y ya está. Pesa un poquito, a veces hay que esperar, tener un poquito de calma. Ahí está. Esta primera actividad ya la he acabado. La vamos a ver mejor. Voy a ocultar estos puntos. Este tallo lo ponemos de un color verde, por ejemplo. Verde, bueno, verde sí o sí, verde o marrón. Vale. Y aquí está mi flor, ¿vale? Ahora bien, puedo hacer otra, ¿vale? Vamos a ver. Por ejemplo, pagamos la raíz cuadrada. Pues ahí tengo pues otra flor, ¿vale? Un poquito más, otro estilo de flor, también muy bonito. Utilizar funciones racionales. Por ejemplo, vamos a ver, voy a utilizar la función 1 entre x cuadrado más y cuadrado. Le voy a sumar 1 en el denominador para que no se me escape al infinito. Bien, esta flor a mí me encanta. Lo que pasa es que está hecha para abajo, ¿vale? Entonces lo soluciono muy rápido. Voy a hacerlo mal primero, ¿vale? Lo pongo negativo. Como está ahí abajo, pues me lo subo 1, ¿vale? Bueno, ahí está. Y probando con pétalos, con diferente número de pétalos, diferente configuración, diferente función, pues vamos obteniendo distintas flores, ¿vale? Lo que queramos hacer. Ayer me he puesto con una que me mandó en Twitter Isabel, pero la he tenido que dejar. Ya te la pasaré. Bueno, pues esto está, ¿vale? La primera práctica creo que es bastante sencillita, ¿vale? Voy a recordar un poco entonces de qué consistía. Aquí está, ¿vale? Consistía en insertar una imagen
crear, o sea, modelizar nuestro pétalo mediante una curva spline o spline, como se diga, levantar nuestros pétalos, nuestra curva, crear la curva 3D como aplicando una función en 2 variables y luego utilizar el comando superficie arreglada para crear la superficie entre estas curvas. Por último, rotar y poner bonito. ¿Vale? Bien. Pues ahora vamos a ir con la siguiente actividad. La siguiente actividad es más elegante. ¿Vale? Esto es lo que hicimos. Es un poquito más elegante porque bueno, trabaja con las ecuaciones paramétricas de las curvas. Apenas pesa, entonces puedes luego mover la flor, hacer lo que, o sea, con la flor o lo que quieras modelizar, ¿vale? En este caso la flor, puedes moverla, va a hacer lo que quieras ahí, poner. Bien, lo único que voy a hacer ahora va a ser recordar un poquito, que ya sabéis, pero bueno, hablar un poco sobre coordenadas cartesianas y polares y sobre sus ecuaciones, ¿vale? Bien, ya todos utilizamos siempre las coordenadas cartesianas, es decir, las coordenadas rectangulares X e Y, pero para definir curvas se suelen utilizar las coordenadas polares que vienen dadas sus coordenadas vienen dadas por el ángulo que forma con respecto al eje X positivo y su módulo. Bien. Y las coordenadas, un segundito. Y las coordenadas cartesianas o paramétricas en este caso se obtienen de manera sencillísima simplemente conociendo la definición de seno y coseno, cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces ya tenemos que la coordenada X es el módulo phi por el coseno y la coordenada Y es el módulo phi por el seno. Bien. Vamos a ver un poquito esto. Ahí tenemos nuestras curvas en polares, que las podemos buscar en un montón de artículos de divulgación, ¿vale? Y entonces, como GeoGebra nosotros en GeoGebra podemos dibujar sin ningún problema en polares, pero bueno, las pasamos a paramétricas para poder trabajar luego con superficies. Bueno, vamos a parar esto. Entonces, lo importante que tenemos que hay que saber aquí es que si en lugar de un punto tenemos una función, o sea, nuestra curva viene dada mediante una función, pues las coordenadas paramétricas X y Y pues también vienen dadas mediante la función por el coseno y la función por el seno. ¿Vale? En concreto, nosotros como vamos a trabajar en este caso con flores, pues vamos a utilizar la ecuación polar de las flores. Lo dicho, hay un montón de artículos por ahí de divulgación. Yo me he leído pues, este artículo que recomiendo de José Luis Muñoz, que también a su vez se basaba en otros de Antonio Pérez, ¿vale? Que era sobre las ecuaciones de las flores. Bueno, pues está publicado en Suma 82. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a verlo. Vale, entonces la ecuación de una flor viene dada mediante esa ecuación polar. Un número A por el coseno de un número por t más otro número. Moviendo esos parámetros, cambiando esos parámetros, tanto si el número es natural como si es racional, como, bueno, irracional, o sea, moviendo ahí vamos obteniendo, pues, diferentes curvas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, de las flores, vamos a ver, si
si estamos hablando de un número natural, ¿vale? Entonces tenemos, el número natural me refiero a P entre Q, ¿vale? Pues aquí tenemos, caramba, perdón. Bueno, pues aquí tenemos las ecuaciones de las flores con estos pétalos, ¿vale? Con esto se pueden hacer, pues, un montón. Si además es una fracción, pues tenemos otras, ¿vale? Bueno, ya si movemos A, ¿no? Porque A es lo que nos da la longitud del pétalo. Vale, esto nada. Si además modificamos el valor de B, bueno, aquí tenemos unas verdaderas, un montón de curvas que nos pueden sorprender, ¿vale? Y podemos hacer maravillas. Entonces, el kit de la cuestión es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué curva me gusta? Y cómo la voy a llevar a 3D. Pues nada, yo he elegido, creo que puse esta, ¿no? Esta. 5 pétalos inicialmente y luego aquí me gusta esta. ¿Vale? Y el valor de B, 0, lo más sencillo posible. ¿Será posible? Ahí está. Bien. Entonces, mi curva va a ser el coseno de 5 tercios de T, ¿vale? La curva en polar. Y la multiplico por 2 para que no me quede muy pequeña. ¿De acuerdo? Tengo esto en mente, mi ecuación polar, la tengo que pasar a paramétricas. En paramétricas es muy sencillo porque tal y como dijimos antes, la coordenada X en paramétricas es la función por el coseno y la coordenada Y es la función por el seno. Ahora bien, como he escogido una fracción, 5 tercios, pues para dejarme de historias, hago un cambio de variable y cojo solamente la función coseno de 5t, olvidándome del denominador, y en la segunda, ¿vale? En el coseno y seno le pongo el denominador 3t. ¿Vale? Vuelvo a comentar, solo es un cambio de variable. Pues vamos allá. Eso, ahora que ya está dado un poquito la teoría, vamos a empezar. Voy a abrir otro GeoGebra diferente. Bueno, comentar que jugando con esto encontré también las ecuaciones de las mariposas. Bueno, es alucinante, la verdad. Vamos allá. Entonces voy a abrir uno nuevo. Y vamos a poner esto bien. Le pongo un poquito más el tamaño, un poquito más grande para que se vea. Vale, de acuerdo. Bueno, pues recordamos lo que acabo de decir, que era que iba a definir la función que he elegido que fuera 2 por el coseno de 5t. Vale. Y mi curva en 2D la podría definir en polares, ¿vale? Mirad, lo voy a definir en polares un segundo y lo quito, ¿vale? Para definirla en polares con GeoGebra, pongo primero la función, o sea, el módulo, y luego punto y coma el parámetro. No sería t, que sería 3t en este caso, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Pero no lo voy a definir en este caso así, lo voy a dar por paramétricas, que fue lo que dije que iba a hacer. Entonces mi función, repito, o sea, mi curva va a ser la que tiene como coordenada x la función f por el coseno. Coseno de 3t. Y la coordenada y va a ser la que tiene f por el seno. Si he escrito bien, creo que sí. Vale, parámetro, en este caso t, ya no estamos hablando de
de splines, ¿vale? Por lo tanto, tengo que definir yo entre qué intervalos. Bueno, en este caso es entre 0 y 2pi, podría ser entre 0 y pi también. Es más, cuando el número de pétalos es impar, vale con solamente pi. Pero le voy a considerar 2pi. Pues ya está, ¿vale? Tengo aquí mi curva en 2D. Y ahora lo que quiero hacer es crearla en 3D. No voy a utilizar el procedimiento de antes de obtener una función, sino que voy a definir mi curva también en paramétricas, es decir, la coordenada z también la quiero en función de t. Bueno, pues para eso lo que tengo que hacer es, si mi curva va a depender de mi curva z, o sea, la coordenada z también va a depender de t, en este caso de esta función, pues tengo primeramente que definirla. ¿Vale? Voy a definir una función g y voy a seguir el mismo procedimiento que antes. Antes dije que era pues x cuadrado más y cuadrado partido por 4, pues ahora te voy a hacer t al cuadrado partido t cuadrado. Vale, muy bien. Y ahora voy a obtener mi curva en 3D con esta función, con esa función como z, ¿vale? Bueno, voy a coger la que tenía antes, así que no me rompo la cabeza. Ahí está. Tengo coordenada x, coordenada y, y ahora necesito una coordenada para z. Y la coordenada para z he dicho que va a ser g, tiene que ser obligatoriamente en mi función, ¿vale? Porque tiene que, en mi función f, porque tiene que variarme por aquí, no puede irme por cualquier lado. No creo que se me escape hasta el infinito. Entonces hay que siempre definirla, esto es muy importante, en f, ¿vale? La función que definimos previamente. Y espero que esté bien. A ver, algo hice mal, vamos a ver. Ah, ya sé. Me falta, el problema de esto, de modificar una instrucción anterior, es que a veces te dejas la coma. A ver ahora. Ahí está. ¿Vale? Ahí tengo ya mi curva. Esto parece un nenúfar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. En mi vista 3D no quiero esta de 2D, no quiero que se vea porque me hago un poco de lío. Entonces en avanzado le voy a decir que no se vea. ¿Vale? Ahí está. Bien. Y ya esto está, ¿vale? Ya casi estamos acabando. Vamos a recordar como hice antes, ¿vale? Antes definía el pétalo, que también lo podría hacer ahora. Defino el pétalo mediante paramétricas o mediante spline. Y ahora lo que necesito, lo que tengo que hacer es definir la superficie. Y la superficie antes la definí como una superficie reglada entre dos curvas, que era un borde y otro borde del pétalo. Y ahora no lo voy a hacer así, ¿vale? La voy a definir como una superficie reglada también, pero entre mi curva y el punto por el que está pasando continuamente en cada vuelta, que es en el 0, 0, ¿vale? Entonces voy a definir previamente pues el origen de coordenadas, 0, 0, y ahora voy a definir la superficie borro todo esto. Espero que no se me escape nada de gallego. Vale. Y ahora voy a decirle, venga, otra vez, superficie reglada. La primera curva no es curva, es un punto. Pues vale, un punto. Vale, ese punto, la primera curva o punto hay que multiplicarla por k. Vale, más 1 menos k. Y la segunda curva en este caso es mi curva b, que depende del parámetro b. Lo acabo de hacer mal, borro. Ahí está. Bien. Y ahora solo tengo que decirle entre qué varía k varía siempre entre 0 y 1, entre qué varía t, pues en este caso mi curva le he puesto que varía entre 0 y 2pi, pues entonces tengo que decirle que el segundo parámetro, que es t, varía de 0 a 2pi.
Y ahí está. ¿Vale? Fijaros que es muy fácil. Lo pongo bonito. No quiero rayitas, queda muy bien para saber cómo se ha quedado la superficie arreglada, ¿vale? Con estas curvitas. Si fijamos un poquito. ¿Veis? Según los valores de K y los valores de T, pues vamos teniendo bien estos segmentitos o estas curvitas. Pero una vez que ya lo tenemos, ¿vale? Pues lo que tengo que hacer es, le voy a quitar esas rayas, le pongo el color que quiera y ya está. No sé si voy muy rápido. Vamos a ver. Estilo. Le pongo calidad en el nivel de detalle. Y, bueno, pues puedo elegir otro color, ¿vale? Lo que se quiera. Ahí está. Vale, pues aquí tengo mi flor. El borde lo puedo ocultar o poner también de otro color. Todo al gusto, ¿vale? Bien. Y ahora, pues, para hacerlo un poquito diferente a la otra flor, pero como veis, es muy fácil. Os podéis poner todos a hacer flores como churros porque es facilísimo. Vamos a ver. Primero hago el tallo, que era exactamente igual. Y luego le voy a poner unos pistilos y una hojita. Vale. El tallo igual que antes. Tengo el punto A, voy a ponerle otro punto aquí. Bueno, eso lo pongo así con la herramienta punto. Vale. Y otro punto lo tengo que poner por aquí cerquita, pero es que claro, para ajustar yo prefiero la barra de entrada. He dicho que iba a ser, por ejemplo, 0,1, ¿vale? Para que se mueva un poco del sitio. 0 y -2. Bueno, tomo estos valores aquí para este taller. Luego, normalmente utilizo medias. Bueno, lo importante es lo más fácil posible ahora mismo. Ya está. Ahora voy a hacer la curva que pasa por estos puntos con el comando spline. ¿Vale? Esta es la curva. Perdón, esa es la lista. Y ahora le digo que me calcule la curva que pasa por esos 3 puntos. Lo pongo de otro color. Y bueno, grosor, al gusto, ¿vale? A mí es que no me gusta nada no sé si ha pasado algo por aquí. Ay, perdona. Vale. Bien. A mí me gusta mucho cambiar los colores. Ahí está. Me he despistado un momento, he hecho el tallo y ahora lo que os dije que iba a hacer iba a ser hacerle unos pistilos, ¿vale? Y para hacer los pistilos podría hacerlo de este modo también, es decir, poner 3 puntos, crear un spline que pase por ellos y ya está, ¿vale? O utilizar también alguna función de las que conozcamos, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer en este caso es como somos matemáticos y utilizamos funciones, pues voy a utilizarlo, ¿vale? Si fuera de plástica, pues igual te recomendaría usar el spline. Bueno, pues entonces lo que voy a crear va a ser una curva en el plano igual a 0, que sea, por ejemplo, la función logaritmo, ¿vale? Entonces, voy a decirlo. Quiero crear una curva cuyo el parámetro, o sea, la expresión de x sea t, ¿vale? Es la que me daría. La expresión en y, nada, 0. Y la expresión en z, pues que sea el logaritmo. Logaritmo de t más 1, voy a ponerlo. Bueno, y lo voy a multiplicar por 2 porque es lo que estoy haciendo para que se me haga un poquito. Esto luego también es jugar, ¿eh? A ver cuál te va mejor. Bueno, parámetro está claro que esté. Valor inicial
Le voy a dar el valor 0 y valor final, bueno, le podría dar el valor que yo quiera, ¿vale? 0, 1, 2, pasa es que luego se me puede escapar. Entonces, como ya la he probado, le he dado el valor 1, se me fue el pistilo muy, miradlo, voy a ponerle el valor 1. No me gustó demasiado, era demasiado alto, entonces, bueno, lo bajo, ¿vale? Le voy a dar 0,5. Ahí está. A ver. Sí, me parece bien. Al gusto, ¿vale? Y ya está el pistilo. Ahora lo que necesito, le voy a poner también un puntito ahí al final. Y nada, el punto del final, pues es solo tengo que darle valor a mi curva, ¿vale? En el extremo superior, que en este caso era 0,5. Pues ahí voy. Pues le doy el valor 0,5 y ahí lo tengo mi punto. Y ahora solo tengo que rotar, ¿vale? Por lo general estas flores son bastante simétricas, entonces le voy a poner exactamente igual que los pétalos, ¿vale? 5, podría ser que no, que fuese una diferente, pero oiga, voy a ponerle 5. Entonces puedo rotar esa curva 5 veces, ¿vale? 72 grados y el punto también. Pero lo voy a hacer con el comando secuencia porque no pesa nada, es una curvita de nada y vamos a utilizar esta expresión, ¿vale? Ya que la tenemos. Vale, entonces lo que quiero es que me repita una instrucción que sea rotar. Rotar. ¿Qué voy a rotar? Pues como estoy si estuviese en la gráfica, pues rotaría pues una de estas. Pero como estoy en el 3D, lo que quiero rotar en este caso es mi curvita con respecto a un eje, ¿vale? Pues, ¿qué objeto? ¿Qué ángulo? 72 grados. Como dijo ayer Bernat, creo que era control O. Yo utilizo siempre el que está aquí. Ahí está, 72. Luego vuelvo a él, ¿vale? Eje, eta. ¿Vale? Si lo dejo así, me rota una vez mi curva. Quiero que me la rote una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, incluso 5 veces para luego modificar toda la. Entonces le digo que dependa de una variable k, multiplique por k. El valor inicial de mi variable pues va a ser 1, para que primero me lo rote 72 y por último que me lo rote 5 veces 72. Ahí está. Pues ahí están todos nuestros pistilos. Y lo mismo con el punto D. Voy a utilizar la instrucción anterior, pero ahora en lugar de rótame la curva, le digo rótame el punto que se llama D mayúscula. Pues ya está. Lo tengo. ¿Vale? Ya puedo ocultar mi curva, mi punto y ahora modificar todos los elementos de la lista a la vez. Vale, pues ahora es cuestión de gustos, ¿vale? Le voy a poner, pues no sé, lo voy a poner en amarillo, pero luego va a haber que cambiarlo porque con este rosa yo no sé, no me va a gustar, ya lo sé por anticipado. A ver, bueno, no me va a gustar mucho, ¿vale? Y voy a tener que cambiarle mejor esta. La pongo de otro color. Azulito, venga. Y luego ya decido. Y esto también. Azulito. Bueno, pues ya está, ¿vale? Ya tengo aquí la flor que bueno, que luego también voy a cambiar, ¿vale? Su forma. Y ahora tal y como os dije, pues le voy a hacer también una hoja, ¿vale? Y el procedimiento, bueno, me siento repetir porque es todo el rato igual. Ahora necesito hacer otra curva. Entonces, en mi nueva hoja,
pues la voy a poner, por ejemplo, a esta altura, ¿vale? Altura -1. Voy a hacer aquí una hojita. Podría hacerlo en la vista 3D, mediante el spline. Yo me siento más segura siempre en la 2D, controlo mejor todo. Y entonces, bueno, lo voy a hacer aquí, ¿vale? Y luego la bajo, la traslado. Entonces, para hacer aquí una hoja, pues vamos allá. Voy a hacer como la primera actividad, que era crear la hoja mediante splines, ¿vale? Como voy a ocultar mi flor sabiendo previamente hasta dónde quiero que llegue la hoja, ¿vale? Por ejemplo, la mitad del pétalo. Y ahora hago lo de antes. Pues voy a hacer una curvita. Me voy a matar mucho. Selecciono, esto es muy importante, ¿vale? Hay que seleccionar todos los puntos, o bien en la vista gráfica o bien en la vista algebraica. Si se seleccionan desordenados, esto es un churro, ¿vale? Pues hay que tener mucho cuidado de dónde empieza nuestra curva. Bueno, y ahora me lo subo ahí y voy a crear aquí mi spline. Spline. Yo soy un desastre con el inglés. Ahí está. ¿Vale? Fijaros que está ahí, ¿vale? En la vista gráfica. 3D también. Y ahora, pues igual que antes, ¿vale? Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a reflejarla. Podría no reflejarla para que fuera un poco asimétrica, que como sabéis, la naturaleza está llena de matemáticas, pero por suerte no es exacta. Me refiero que hay muchas imperfecciones que la hacen más perfecta. Y estaba diciendo que iba a hacer eso, la simetría axial, es decir, voy a reflejar esta curva con respecto al eje X y ya tengo aquí mis curvas, ¿vale? H y H'. Vale. Y ahora lo que tengo que hacer es bajármela, ¿vale? La tengo que bajar a la altura -1, pero además no la quiero así plana, ¿vale? La quiero del mismo modo que haga un efecto 3D. Y para eso solo tengo que utilizar del mismo modo que antes una función, ¿vale? O bien una función en dos variables a las que le aplique esta función, o bien utilizar una función para trabajar con paramétricas. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, para no rebuscar, voy a utilizar la misma función que he usado antes, que era esta de aquí, ¿vale? La función g. Y bueno, vamos allá. Entonces, primera expresión va a ser la coordenada x. Primero lo pongo así para la coordenada y, pues estoy con un spline, ¿de acuerdo? No la tengo definida mediante una ecuación. Y aquí voy a definir mi función g. Vale. Entonces, la coordenada x va a ser la coordenada x de los puntos que recorren esta curva y esta curva se llamaba h. Vale, pues entonces le pongo aquí h de t. La coordenada y pues va a ser lo mismo, los valores de y de esta curva que se llamaba h. Bien. Y mi expresión, pues le voy a decir que aplique la función g a esta curva h. Perfecto. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? No, ya os lo digo previamente que no va a salir bien. ¿Por qué? Porque lo que decía antes, voy a necesitar que se me baje 1, pero prefiero que lo veamos, ¿vale? El valor vale, parámetro t, varía recordamos que estamos con un spline, por tanto, de 0 a 1. Perfecto, vamos allá. A ver qué pasa. Vamos a ver. ¿Veis? Está aquí arriba. Y yo la hoja la quiero en -1. Ningún problema. Vengo aquí y le voy a restar 1.
A ver, voy a restar 1. A la coordenada z, ¿vale? Las coordenadas x y le van a dar igual, pero la coordenada z le resto 1. Ahí está. No, me convence, me convence. Voy a hacer lo mismo con la... O sea, necesito la otra curva, ¿vale? Entonces, utilizo lo que hice antes, era esta. Tengo que restarle 1, ¿vale? Como he dicho, pero mi curva se llama h', ¿vale? Pues entonces le pongo un prima y ahí está. Vale, muy bien. De acuerdo. Los puntos también me los voy a quitar. No necesito ninguno, ¿verdad? Selecciono todos. Los oculto. Vale. Ya está. Tengo estas dos curvitas y necesito ahora la superficie, pues igual que antes. Superficie reglada entre una curva y otra. Vale, superficie reglada entre la curva Y, hay que fijarse mucho en los nombres. Fijaros que entre el K y la I me va a dar un error porque hay que ponerle un por o un espacio, ¿no? Vale. Más 1 menos K por la otra curva que se llama J. Vale, y ahora nada, igual que antes, ¿vale? La secuencia siempre es igual. K varía desde 0 hasta 1 y el otro parámetro, T, varía, estamos trabajando con spans, por tanto, desde 0 a 1. Ya está. Le ponemos un color, no me gusta ese, nunca, le pongo otro. En el estilo sin grosor, velocidad, calidad y bueno, esto está. Creo que no me ha hecho ni caso. Ahora sí. Vale. Mis curvas, las curvas de la hoja, también las voy a poner finitas. Y ahí está. Vamos a ver. Bueno, luego, a ver, se pone otra función, al gusto, ¿vale? Yo esto lo he hecho, intentado que fuese lo más sencillo posible para un taller, porque podría ser que viniese gente que supiera un montón o todo lo contrario, ¿vale? Me queda solo por hacer cambiar mi función G, ¿vale? Podía utilizar, tal y como he dicho, pues t cuadrado entre 4, utilizar una raíz, vamos a ver, la raíz de 4, la raíz de t, sq, vamos a ver. Vamos a ver con esta, la raíz cuadrada. Vale, aquí está. A ver si me lo ha hecho o no. Creo que sí, ¿verdad? Se me acaba de quedar un poco parada. Bueno, y por si acaso lo guardo para poder seguir, ¿vale? Que a veces pasa. Que, bueno, no sé qué pasa. Hay que esperar un poquito. No sé si es que le he dado mucha... No, esta curva no da ningún problema, ¿vale? Esta construcción con paramétricas no se cuelga. Lo que pasa es que, bueno, son los gajes del directo, la videoconferencia a la vez, y eso que he intentado usar todo aquí abajo, o sea, sin ser online. Pero, a ver, guárdame. Espera un poquitito, se lo voy a cerrar, le digo que me lo guarde, sí. Bueno, podría probar con esa función, podría probar con... Quería enseñaros la que me gusta a mí, ¿vale? Que... A ver si va.
Es como si se me haya quedado parado. No sé ni siquiera si estoy en línea. Estoy en línea. ¿Me estáis escuchando? Sí, Débora, sí, estamos. Sí, vale. Estamos. Se ha quedado colgado Es que el GeoGebra. se me ha quedado colgado, sí. Bueno, tengo, a ver, para que lo pienso, como he estado haciendo pruebas de qué es lo que os iba a enseñar, os voy a enseñar alguna prueba. A ver, en escritorio creo que tenía. Pruebas. ¿Os aparece? No, esta no. Perdón. No sé por qué se me ha quedado, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, esta. A mí me gusta mucho esta función, que la voy a enseñar un momentito. A ver. Bueno, pues igual que antes, ¿vale? Que acabé con la función 1 menos 1 partido de 1 más x cuadrado más y cuadrado, pues aquí también la misma, pero con t cuadrado. Y nada, jugando con los parámetros, o sea, jugando con las curvas, pues, bueno, a mí me parece apasionante, la verdad. No sé qué deciros. Espero que os haya gustado y que lo podáis, os haya sido de utilidad. Y por mí ya he acabado el taller. ¿Dejo de compartir? Pues nada, Débora, no sé aquí los compañeros si tienen alguna pregunta. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Hay algún alumno, ¿sabes, Débora? Es que hay alumnos. Ah, sí. Hay algún alumno, sí. Aquí tengo yo un alumno, David, que está... Sí. Qué bien. ¿De qué curso? Primer bachillerato. Ah, muy bien. Sí, ya controla ahí a David, sí. A ver, no sé si hay alguna consulta. El material no me lo puedes pasar y lo podemos subir. Sí. Vale. Sí. ¿Qué quieres que te pase la presentación? Sí, la presentación y si quieres pasarme alguna construcción, pues también así la subo, sí. La pongo en la descripción del vídeo de YouTube y también la subiré en un espacio en la página del Instituto de GeoGebra. Sí, dice Maricar, vale. el archivo de GeoGebra de las polares. ¿Cómo que no he escuchado? Mari Carmen nos dice que pásanos el archivo de GeoGebra de las polares. Ah, vale. Vale, sí, lo puedo... A ver, lo iba a hacer en un libro de GeoGebra, iba a subirlo todo a la web y del mismo modo que he hecho un PDF, pensaba hacerlo en un libro que me gusta más. Pero como con las videoconferencias y la red me fío tan poco, pues decidí hacerlo así todo en local, pero lo puedo subir todo para arriba, ¿vale? Y lo hago en un libro, vale. Y lo comparto y luego lo comparto con vosotros también, ¿vale? Muy bien. Sí. Aquí dice Rafael que dice que para las cúpulas supone que se hace parecido para diseñar las cúpulas. ¿Cómo? Que dice Rafael Pérez que para cúpulas sí. Que supone que se hace de manera parecida para diseñar las cúpulas geodésicas. Las cúpulas, no, yo no he hecho nada de esto. Para las cúpulas, a ver, para hacer una cúpula general a un nivel experto, pues he utilizado coordenadas esféricas, pero para los chicos lo he hecho de otra manera mucho más sencilla, que era a partir de un icosaedro se van dividiendo las aristas, como ellos lo hicimos, en 2 lados iguales y en un caso en 3. Y entonces por división de las aristas, por proyección de los puntos medios sobre la esfera circunscrita al icosaedro y en ningún momento hemos utilizado superficies. Utilicé superficies para las hojas. Cuando hicimos el estudio en primero de ESO sobre la superficie foliar de las hojas del instituto, ahí sí que utilizamos splines y superficies, pero les proporcionamos herramientas que lo calculaban. O sea, del mismo modo que GeoGebra tiene una herramienta para calcular, para hacer un icosaedro, pues entonces yo le di una herramienta
a partir de unos puntos, o sea, ellos colocaban como el pétalo, colocaban los puntos, le daban a la herramienta y ya aparecía directamente el spline y la superficie. O sea, en ningún momento tuvieron que utilizar comandos porque, claro, o sea, son muy pequeños y no me parece que tuviese ningún sentido en ese caso. Una cosa, Mari Carmen señalaba en el chat la sencillez y la tranquilidad que transmites cuando estás contándonos las flores. Gracias. En clase también, ¿verdad? Sí, en clase también. Si los dejas embobados como a nosotros, pues mira, que queremos asistir a tus clases. Gracias. Yo tendré que comprarme un micro o algo para llevar debajo de la mascarilla porque no lo veo. Sí. Pues me alegro que os haya gustado, la verdad. Porque yo he querido quería que no fuera muy complicado porque se pueden hacer virguerías, pero lo que quería era que fuese lo más fácil posible, ¿vale? Que se entendiera. Débora. Hola, Mari Carmen. Hola. Mira, es la primera vez que te escucho en directo. Sabes que no nos conocemos, solo virtualmente. Me encantaría conocerte así de frente. Pero la verdad es que me ha encantado y efectivamente, o sea, una profe súper tranquila, parece que no estás diciendo nada, pero agüita el manejo que tienes de las mates y, como decía Bernat, cómo juegas con ella. O sea, manejas los conceptos que alucinas. Estaba deseando ver tus magníficas flores. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Muchísimas gracias. Eres sensual. Yo también tengo muchas ganas de conocerte. Dicen que Judith Bonet dice que esta mañana en un paseo que ha hecho una foto de una flor y que la ha colgado en Instagram. Que igual es interesante, pues, modelarla, construirla. Me la tiene que mandar. Yo es que que la construya. Yo Instagram no lo uso porque no soy capaz de llevar tantas cosas. Ya te la mandaré. Y entonces, bueno, si me manda alguien por el Twitter, lo intento. Pero yo creo que ahora ya podéis hacerla vosotros, porque ya habéis visto que es muy fácil. Y jugando un poquito, sobre todo con el spline, al principio, como lo puedes, si haces bien la foto, como puedes poner todos los puntos que tú quieras, o sea, como mínimo tienes que poner 3, pero puedes poner 20. Entonces, puedes modelizar el pétalo, si tiene pétalos como al detalle, y luego lo elevas un poquito al 3D y ya queda fantástico. Débora, ¿me oyes? Sí. Soy Luis. Bueno, te comenté que había estado haciendo algunas cosas con un compañero de biología sobre transpiración de hojas, ¿vale? Sí. Entonces, me interesa. Sí, yo no había utilizado, yo no tengo ese nivel con GeoGebra. Mis actividades siempre son mucho más sencillas. Yo igual tengo que hacer lo que decía ayer Bernat, cojo y veo autor y me voy. Entonces, yo lo que estuve haciendo es, en vez de llegar a modelizarlas, porque la utilización del spline, la única cosa que le veo de complejidad es después claro, el spline cúbico que construye, lo construye con varios trozos, hasta demasiado. Lo digo a la hora de poder trabajarlo, por ejemplo, en segundo de bachillerato, porque yo lo que buscaba era, pues, esa conexión con mi compañero de biología y calcular la superficie de las hojas, en este caso, que puede ser una hoja de una flor, puede ser una hoja de un árbol, ¿no? Nosotros lo estuvimos haciendo con diferentes hojas de árboles. Pero en vez de encontrar esa modelización a partir del comando spline, lo que buscábamos era
bueno, funciones que al representarlas dentro de un dominio, pues que fuesen funciones, digamos que después el alumno de segundo de bachillerato la reconozca fácilmente y que genere, en este caso, para el cálculo de la superficie, una integral, digamos, que también entre dentro de los parámetros que él sabe, ¿no? para calcularla. Claro, todo esto, recuerdo la conversación, por ejemplo, con Maite, que me decía, bueno, pues, pero tampoco pasa nada si modelizamos y sacamos otro tipo de función. ¿Por qué? Porque al final la herramienta, sea GeoGebra, sea la calculadora gráfica, te la va a calcular, te va a dar el resultado, ¿no? Pero bueno, yo también lo que quería era que quedase una actividad para todo aquel profesorado que es reacio al uso bien sea de GeoGebra, bien sea de la calculadora, y para que pudiera tener una actividad que, bueno, susceptible de hacerla, digamos, con el método tradicional, pero al menos conseguir esa conexión, en este caso, de las matemáticas con la botánica, ¿no? Porque yo lo que había visto es que ese cálculo de esas superficies para calcular transpiración de las hojas y tal, pues lo que hacían era poner una hoja encima de un folio que está milimetrado e intentar hacer las aproximaciones así, ¿no? Digamos, a mano, ¿no? Calculando luego cuadritos la gente de biología. Y digo, fíjate qué interesante construir una actividad así, pero con la herramienta de las matemáticas, lo que está aportando en este caso al cálculo de esa superficie, ¿no? Y nada, pues... sí, pues eso, te lo he visto. Sí, hice... el otro día en el este puse una imagen que hicimos de los tréboles, ¿no? Entonces, los tréboles nos parecían interesantes porque a la hora de construir la función y a la hora de calcular el área, bien es cierto que lo puedes hacer con la simetría, ¿no? Con una simetría con la recta igual a X, pero después hicimos un segundo cálculo, ¿no? Rompiendo con funciones inversas, rompiendo ese trébol en diferentes áreas para que, bueno, pues ver y comprobar que con esa suma también llegabas igual que con la simetría, ¿no? Mira, te voy a enseñar que... A ver, espera, voy a un momento. Luis, te voy a enseñar un segundito, sí, bueno, a ti y a quien quiera, ¿vale? Sí. Acabo de buscar, ¿vale? Esta era, nosotros lo hicimos también así, lo que pasa es que he visto que tú, claro, en primero de BAC, o sea, o segundo, utilizas las integrales, que claro, que estás calculando ahí los rectangulitos y así, entonces nosotros el primero lo hicimos también, pero calculando el área de los triángulos, o sea, del mismo, o sea, el spline solamente nos servía para calcular, para modelizar la hoja, pero luego lo que hicimos fue obtener, o sea, proporcionarles una serie de herramientas que lo que hacía era dividir la hoja en triangulitos y como los triángulos en GeoGebra, bueno, los polígonos nos da su área, pues obteniendo la suma de las listas de todas esas áreas, pues ya teníamos el área en la hoja, ¿vale? O sea, en GeoGebra de esa hoja, que luego utilizando el palito que teníamos, esa maderita, pues por semejanza obtenían el área de verdad, que es lo que un poco yo también quería que trabajara, ¿no? Los conceptos de razón de semejanza, pero sí que trabajamos mucho con eso, con la descomposición de la figura en trocitos, y aunque ellos no lo veían en la línea de comandos, porque no lo tenían que escribir, se ve cuando se construye, ¿de acuerdo? O sea, sí, mira, a ver, lo voy a hacer aquí uno por aquí, ¿vale? Creo que eran 5, luego el medio, bueno, no sé, ay, lo voy a hacer mal, y ahora fui para atrás, ¿vale? Vamos a ver, contorno, 5 puntos del borde y uno en el medio, ¿vale? Ahí se te ven 4, sí, se te ven 4 triángulos ahí, sí. Bueno, yo veo 4 en un lado. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Bueno, algo hice mal aquí, ¿vale? Se me debió atascar así. Pero no sé qué habré hecho. No guardo. Bueno, eso. Qué rabia me da ahora. Vamos a volver a ver. Bueno, eso que cuando lo trazaban con los puntitos y solamente les crea la curva, las dos curvas y todos los triangulitos del medio. Entonces, bueno, para primero me pareció muy interesante, pero sí que es cierto que para bachillerato el concepto de integral, claro, o sea, aquí estás trabajando la integral, pero tal y como tú la has hecho, pues me gustaría que echarle un ojo. Mira, hay otra posibilidad que estuve haciendo también el año pasado con los de segundo, que era eso mismo que tú has hecho con los triángulos, ¿vale? En segundo de bachillerato, en realidad, cada triángulo al final es un determinante. Es el cálculo de un determinante con los vértices, ¿no? Entonces, hacía la conexión con ellos, con los de segundo de BAT, el cálculo de una superficie que en principio es irregular, ¿de acuerdo? Con los triángulos que haces un cubrimiento total o aproximado, ¿vale? Entonces, la suma de los determinantes que genera cada uno de esos triángulos te calcula el área también sin necesidad de llegar a utilizar, en este caso, la integral, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, son conexiones, ¿no? Y diferentes aplicaciones, porque como siempre te preguntan, ¿no? ¿Y un determinante para qué me sirve? Bueno, pues mira, un determinante al final te sirve para calcular un área, ¿vale? Un área de un triángulo, pero un área de un triángulo que después tú puedes aplicar para resolver una superficie que no es o que no responde a una figura geométrica de la que tú tienes una formulita ni nada de eso, que al final la descompones, ¿no? Y tal. Y eso lo hicimos no sé si has visto el vídeo que hicimos del incendio de la empresa esa de Campo, ¿era Campofrío? No me acuerdo ahora. De la de Burgos, de la cárnica esa de Burgos que hubo, y entonces, pues bueno, la historia era que había que calcular la superficie de la empresa que se había quemado y demás, y luego contrastamos los resultados que nosotros habíamos obtenido, porque nosotros habíamos hecho triangulitos a través de la foto de Google Maps de esa superficie, y luego en el catastro pudimos conseguir los datos reales de la superficie de esa fábrica que se había quemado, y bueno, y al contrastarlos, los dos resultados vimos que andábamos muy cerquita, muy bien. Y es otra aplicación de esa descomposición que haces tú de la hoja en triángulos, lo mismo. Nosotros en segundo de BAT, pues haciendo esos determinantes. Interesante. Una pregunta, Débora. Aquí te preguntan, a ver, que ¿para qué curso podías aplicar la construcción de flores? Si lo has hecho en clase y para qué curso. No, la construcción de, o sea, lo de las flores no lo he usado en clase en absoluto, o sea, es lo que he dicho al principio. Esto ha sido, pues, un poco para aprender, ¿vale? A manejar GeoGebra 3D, estuve jugando un poco, y luego en clase lo que hice fue el trabajo sobre las hojas, ¿vale? Porque, a ver, podrías hacer lo mismo, podríamos decir, vamos a calcular el área de una flor, pero no se me ocurrió, ¿no? No se me ocurrió. En este caso no tengo un proyecto. Está muy verde esto, de las flores. O sea, os hago una charlita aquí, o sea, hice el taller porque me lo han pedido, pero no tiene una aplicación didáctica aún, ni nada, ¿vale? Tendré que pensar. Bueno, pues yo creo que si hay alguna pregunta más, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿alguien quiere hacer? Vale, pues bueno, yo de nuevo, José Luis dice, ¿Spline está para curvas 3D también? Preguntan. Sí. ¿Cómo? Si se puede hacer el spline 3D, sí, claro.
se puede hacer en 3D. O sea, a ver, mira, vamos a compartir un minutito. Vamos a ver. Vale, aquí está. Voy a poner primero 3 puntos, luego los levanto, ¿vale? A ver, por ejemplo, lo levanto un poquito y este también. Y ahora, pues, claro, es que se puede hacer verderías. No sé si seguís bueno, a ver, nada, hay más gente. Las verderías que hace son alucinantes, ¿vale? Ahí tengo la curva en 3D que apenas he levantado. Y puedo hacer, por eso decía que yo puedo hacer el tallo si quiero, puedo hacer lo que quiera. Ahora puedo crear otra curva aquí, ¿vale? En otro sitio. Y vamos a ver. Lo que pasa es que en este caso, como el taller no sabía para quién iba a ser, ¿vale? Pues puede ser para iniciados, puede ser para avanzado. Bueno, pues entonces lo he propuesto así más sencillito. Pero hago otro spline aquí. Vale, tengo las 2 curvas y ahora puedo hacer la superficie reclara, ¿vale? Superficie entre estas curvas. Bueno, o girar una curva alrededor de un eje, que es lo que, bueno, que es quizás más fácil, ¿no? Acá por la primera. Bueno. La verdad no me quiero liar y sin querer me estoy liando. A ver. Vamos a ver. Vale, con K que va de 0 a 1 y T también de 0 a 1. Ahí está. ¿Vale? Vale. Ahora es todo jugar. Bueno, pues, a ver, bueno, pues yo creo que felicitarte por el taller, ha sido espectacular. Te vuelvo a dar las gracias, Débora, por estar, por aceptar a la primera de cambio. Oye, Débora, sí, vale, ya me encargo de hacer yo algo, vamos, y ha sido muy enriquecedor y nada, y gracias, no te puedo, en fin, gracias. Muchas gracias a ti, Pina, para mí un gusto, ¿vale? Estar, ya sabes, si puedo, porque a veces no puedo por mis hijas, pero si puedo en verano tal, y durante el curso si puedo, yo encantada siempre de participar en estos talleres, congresos, actos de divulgación de GeoGebra, sobre todo para el aula. Muy agradecida a vosotros. Un abrazo a todos, muchas gracias. Y nada, y mañana tenemos al gran Alejandro, que nos hablará un poquito de la parte de estadística, de la hoja de cálculo, y bueno, ya nos hará ahí un taller maravilloso también. Y nada, hasta mañana y nada, gracias de nuevo, Débora. Nos vemos en Castro pronto. Sí, nos vemos en Castro pronto y... A ver. Bueno. A ver. Bueno, pues venga. Un abrazo. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Hasta mañana a todos. Vale, voy a cerrar esto.